Bueno, este, estábamos con el tema de los transistores. Hay el trabajo práctico, que creo que el 3 ingeniero, Número 3. ese ya está subido, ya lo hemos visto completo, es el transistor trabajando en corte y saturación, que son los dos extremos de trabajo. Ahí trabaja la electrónica digital, con los transistores en corte y saturación. O sea, son llavecitas que se cierran y que se abren. Pero hay otro funcionamiento del transistor que es de manera analógica, digamos que ya no trabaja en los extremos únicamente, sino que trabaja en la zona media. O sea que si uno se imagina que hay una resistencia entre el colector y el emisor, cuando la resistencia vale infinito, entre colector y emisor hay un circuito abierto. Ahí es cuando el transistor está cortado o bloqueado. Y cuando la resistencia vale cero, es cuando el transistor está saturado. O sea, abre y cierra. Abre y cierra. Pero en ese interín, por decirlo así, este, puede dejar pasar el 10% del máximo de la corriente, el 50%, el 60%. Todo depende de cómo se lo polarice. Ahora vamos a ver cómo se polariza el transistor para ubicarlo y que trabaje en esa zona de operación que se llama zona de amplificación. Zona activa también se le llama. Así que para ejemplificar eso vamos a ver unos videos ahí del hombre este, no sé si es ingeniero, profesor mínimamente es, este Manso. Así que lo vemos. Cuando ustedes tengan alguna duda, consulta, interrumpimos el video y charlamos sobre lo que ustedes quieran. Va, de la duda. No, vamos a volver a hablar de fútbol. Uy, tengo que entrar al aula virtual. Bueno, a ver. No entré al aula virtual yo. Si me aguantan un poquito. Ahí entramos al aula virtual de electrónica. En la sección de transistores están los videos de este hombre Manso. Ya habíamos visto estos videos a donde nos cuenta cómo trabaja en corte y saturación. Y aquí nos va a contar lo que es polarizar un transistor. ¿Para qué se lo polariza? ¿Qué se busca? Bueno, polarización de transistores. Dos puntos. Es cómo me las arreglo para que un transistor amplifique. Porque los transistores amplifican. Pero pueden hacer otra cosa. Los transistores sirven para dos cosas. Sirven para analógica y sirven para digital. Sirven para amplificar o sirven para cerrar y abrir circuitos. Para transmitir información de ceros y unos. ¿Vale? Entonces la polarización es cuando lo quieres hacer trabajar como ampli. ¿Vale? El transistor. Vale para todas las polarizaciones, eso es una cosa que tienes que hacer si quieres que un transistor amplifique. Me da igual que sea el MOSFET, JP, JLUTUS, cualquier tipo de transistor necesita polarización. Yo lo voy a hacer con los BJT, Bipolar Junction Transistors, con el PNP, o con el NPN, me da igual. El NPN era este. ¿Os acordáis? ¿Esto se ve? Entonces, dejadme recordaros en 38 segundos cómo podía funcionar, en qué tres zonas podía funcionar el transistor y así vais a entender la polarización. Un transistor tenía su base, su colector y su emisor. Bueno, un transistor NPN, ¿de acuerdo? Entonces,
el transistor, si estaba, puede estar en corte, activa o saturación, ¿vale? En corte era que, pues, que la tensión de base emisor, esta, base emisor, pues es pequeña. No es lo suficiente para atravesar, digamos, el diodo que hay entre la base y el emisor, 0,6 voltios, ¿right? Bien. Entonces, si no es suficiente para atravesarlo, esto se comporta exactamente igual que un interruptor abierto, si lo recordáis bien. Donde está la base, este es el colector y este es el emisor. Por lo cual, es un interruptor abierto. Si haces que la tensión de base... Ya, bueno, y aquí, claro. Y claro, aquí, ¿qué le pasa a la corriente? ¿La corriente qué le pasa? Pues la corriente de base, ¿cuánta va a ser? Pues ninguna, porque no puede ir a ningún lado, 0. Y la corriente de colector, pues 0, igual que la corriente del emisor, quiero decir, no hay corrientes. Es un interruptor abierto, aquí no pasa ni Dios, ¿vale? Right. Ahora, si tú en vez de base emisor le pones, en vez de menos 0,6, le pones bien de caña, pongamos mucho más que 0,6 o 0,7 voltios, entonces ¿qué ocurre? Entonces ocurre algo precioso, que ya lo he explicado, pero que lo estoy resumiendo en este momento porque sé que lo olvidáis, no pasa nada. Yo lo he olvidado tantas veces, lo he tenido que estudiar tantas veces y cada vez que lo estudio me cuesta menos. Se comporta como un interruptor cerrado, ¿vale? Entonces, aquí pasan cosas, que pasa la corriente del colector al emisor, ¿no? La primera cosa que podemos decir es, claro, la corriente de colector está, ¿qué pasa? ¡Wow! Es igual que la corriente de colector, prácticamente, corriente de emisor, voy a ponerlo aquí con azulito. Aquí, ¿qué va a pasar? Que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector, ¿no? Y lo que ocurre es que la corriente de base también es tocha. Interruptor cerrado, ¿vale? Aquí sí que hay corriente de base, aquí sí que hay una corriente de base. No es cero, ¿vale? Que hay una corriente colector y aquí no hay ninguna. Entonces, así es utilizar el interruptor, el transistor como un interruptor, o sea, como un interruptor controlado. En vez de por un chino que está dándole al botón de la luz, pues por una electrónica, tú metes aquí una corriente o una tensión y él se abre y se cierra, tic-tac, tic-tac. Y eso te permite hacer infinidad de cosas, como por ejemplo, tener un móvil en el bolsillo, que son todos transistores, no hay otra cosa. Hacen digital. Entonces yo cojo un transistor, con transistores hago microprocesadores, porque ya sabéis que, por ejemplo, esto, por ejemplo, es un ejemplo como muchos más, tú tienes aquí 5 voltios, ¿no? Y aquí tienes el transistor, y si tú le metes aquí 5 voltios, por ejemplo, lo que se llama en digital un 1, lógico, un 1, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a pasar corriente. Hay una corriente de base, ¿no? ¿Es cierto? Hay una corriente de base. ¿Qué pasará con la tensión? Bueno, pues que aquí cae pues que tienes más de 0,6, ¿vale? Esto se convierte, estás aquí, le estás metiendo chicha, corriente por la base, entonces se convierte en un interruptor cerrado. Entonces, ¿qué pasa aquí en la salida? Digamos, ¿qué voltios hay? Pues fíjate, aquí hay 0, aquí hay 0, aquí hay 0, aquí hay 0, estos son 0 voltios. Le metes un 1 y sale un 0. ¿Te has dado cuenta? ¿Te das cuenta por dónde voy? Es decir, ¿y qué pasa si le meto lo contrario? Si le meto 0 voltios. Pues si le meto 0 voltios, aquí, en el transistor, no soy capaz de activarlo, no soy capaz de atravesar el diodo desde la base hasta el emisor. Entonces ocurre que estoy en este caso. Es un interruptor abierto. Lo puedo sustituir tranquilamente por un interruptor abierto. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa aquí si meto 0 voltios? Pues que esto es un interruptor abierto. Y entonces, ¿qué voltios aquí? Aquí hay 0, evidentemente. ¿Y aquí cuántos hay? Ah, pues, ¿qué corriente pasa por aquí? Por aquí no hay corriente ninguna. Entonces, ¿cuántos voltios pasan por aquí? Caigo por aquí. Por lo que me diga la idea. Y por R. ¿Cuánta corriente pasa? 0. ¿Por cuántos ohmios hay aquí? 10K, los que sean. Me da igual, 0 por 10K, como por 5K, como por 1.000.000 de K, me da igual. Aquí pierdes 0. Pierdo 0 voltios. Si aquí había 5 voltios, aquí habrá 5 voltios. Un 1. No sé si me pilláis. Los que no sepáis digital no pasa nada, pero esto es una puerta digital. Es decir, esto es una puerta NOT. Que si le meto 5 voltios o un 1, me saca 0. Y si le meto 0 voltios, me saca 5 voltios, es decir, un 1. Le meto un 0, saca un 1, le meto un 1, saca un 0. ¿De acuerdo? Esto que acabo de hacer, que no me da cuento, sí que la cuento, porque lo que quiero decir es que esto es una puerta NOT, pero la puerta AND se hace con 2 transistores, la NAND y la NOT y todas estas. Entonces, dentro de un microprocesador, de un chip, de un móvil, de un ordenador, todos son puertas, todos son transistores. Un ordenador puede tener, ¿qué? 100 millones, sin exagerar,
100 millones de transistores. ¿Vale? ¿Qué es eso? 500, yo qué sé, montones de puertas que son montones de transistores. En fin, esto no es polarizar. ¿Por qué haces un vídeo de polarizar y no hablas de polarizar? Para que sepáis que esto no es polarizar. ¿Vale? Un transistor puedes ponerlo así o así. Y sirve para digital. Bien, no me enrollo más. Vamos a ver. Me falta una zona, la zona activa. Esta es la de polarización, esto es lo que me interesa a mí. Esto es lo que me interesa a mí, la zona activa es la de polarización. ¿Por qué? Porque ahí yo quiero hacer un ampli. Vamos a ver, si la tensión de base emisor está ahí, alrededor de los 0,6 voltios, entonces el transistor se comporta exactamente como un amplificador. Le metes una señal aquí de audio, por ejemplo, y él la saca aquí agrandada, amplificada. ¿De acuerdo? Eso es un ampli. Y puede ser que le metes la señal por la base, la saques por el colector o por el emisor. Eso lo explicamos más adelante en las configuraciones. ¿Vale? Pero bueno, si lo pones en activa, consigues que sea un ampli. Ya no es un interruptor, es decir, es un aparato que sirve para dos cosas. Un triac o un tiristor cualquiera hace esto. O deja pasar o no deja pasar. O deja pasar o no deja pasar. Igual que un relé. ¿Vale? Los transistores no manejan tanta potencia como los triacs o como los relés. Bien. Pero son capaces de trabajar en un tercer estado, no on-off, sino un estado intermedio que se llama activa. ¿Vale? Remember. ¿Vale? En la activa, ¿qué pasa? Pues ya lo sabéis. En activa lo que ocurre es que la tensión del colector será proporcional a la tensión de la base. Quiere decir esto, beta es un parámetro que tienen los transistores. Cada transistor tiene su beta. Es decir, cuántas veces es más grande la corriente de colector que la de base. O sea, cuántas veces tienes que multiplicar la corriente de base para que sea igual que la de colector. Normalmente son 20, 50, 100, 200, hasta 1000, los que sean. Son números grandes. Es decir, puedes hacer que la corriente colector, acabo de decir, fíjate lo que acabo de decir, la corriente colector esta que viene por aquí, el colector, el emisor y la base, la corriente de colector que viene por aquí va a ser bien grande. ¿Vale? La corriente de colector y la corriente de base es chiquitita y se une a ella, Se une, como un río al que se le une un afluente. ¿Vale? Entonces, lo potente de esta situación de activa es que si por algún motivo la corriente de base la hago que de repente sea grande, de repente pequeña, de repente grande, de repente pequeña, cuando entra en el transistor, la corriente del colector se va a comportar proporcionalmente siempre. Porque esto es un número fijo. Si está pequeña, la dice pequeña. Si está grande, la dice grande. Es decir, va a hacer así. ¿Me explico? Si la corriente de base, que es esta que entra aquí, tiene fluctuaciones, esas fluctuaciones también se dan en el otro circuito, digamos, en este. En la corriente que va desde el colector hasta el emisor, IC. ¿Vale? Y eso es amplificar la corriente. Que si le pones una resistencia, pues I por R, pues amplifica la tensión. ¿Vale? Y esto es lo que quiero conseguir con la polarización. Quiero conseguir que no esté ni en este estado ni en este estado. Y para eso necesito ponerlo ahí justo en un lugar en que no se me abra, se me cierre o no se me abra. Está en medio, es decir, tú tienes aquí un transistor y se te puede poner POC para un lado, en corte, o POC para otro lado en saturación. Pero si consigues ponerlo con mucho cuidado, ahí amarrado con ahí está en activa. Está en activa, es un estado inestable, digamos, y lo puedes conseguir, ¿cómo? Poniéndole resistencias. Esto es lo que quería decir. ¿Cómo? Pues hay 4 maneras. Tú le pones resistencias. Primero tengo que probarla. Así. Y así te encuentras siempre los amplificadores. Son transistores. Estos chorizos que he dibujado aquí, creedme, son resistencias. Entonces, si tú pones un transistor con ciertas resistencias de ciertos valores, lo tienes en equilibrio, en activa. Y ahí ya funciona como ampli. Ya le puedes meter una señal de audio, de vídeo, de datos, y él te la amplifica. ¿Vale? Vamos a ver estas polarizaciones típicas que hay. ¿Right? ¿Esto lo habéis pillado? O sea, lo repito otra vez, que pesado, ¿no? No, lo habéis pillado. Si no, rebobinar. Vamos a ver las polarizaciones más típicas que hay. Vamos a ver las polarizaciones más típicas que hay. Polarización fija, polarización tal. La primera y más sencilla, polarización fija, consiste en poner 2 resistencias de tal manera que esté en medio
la saturación y el corte, lo que llamamos activa. ¿De acuerdo? Mira, esto creo que os puede servir. Un transistor, si está, yo no sé ya cuántos bolis usar, si un transistor está en corte, remember, si está en corte, está como así hemos dicho, ¿no? ¿Sí? En corte, un transistor en corte, fijaros cuánto es la tensión entre colector y emisor. Este era el colector, este era el emisor, esta era la base, ¿no? La tensión entre el colector y el emisor es, ¿cuánto? Pues aquí hay 0, aquí hay los 5 voltios. Imagínate que VCC, lo que sea, VCC. ¿De acuerdo? Aquí hay VCC, aquí también va a haber VCC, porque aquí no cae nada de tensión. Entonces aquí hay 5 voltios, aquí hay 5 voltios, aquí hay 10 voltios, aquí hay 10 voltios, aquí hay 12 voltios, aquí hay 12 voltios, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces VCE va a ser la alimentación. Eso es lo que es en corte. El VCE va a ser la alimentación. Eso es un extremo. Es porque no le estás metiendo casi corriente. Si le metes mucha corriente por la base al grifo del transistor, entonces ¿qué ocurre? Que se satura. ¿De acuerdo? Y la saturación es como el otro extremo. ¿Qué ocurre aquí? Con el VCE. El VCE, ¿cuánto va a ser? Fíjate, 0, 0 por 0. VCE es igual a 0 voltios. Es decir, el VCE puede ir desde 0 voltios hasta la alimentación. Si estoy en alimentación es corte y si estoy con 0 voltios es saturación. ¿De acuerdo? Lo corto, se abre el interruptor, lo saturo, se cierra el interruptor. Y hemos dicho que la activa es el lugar intermedio, inestable, activa. Pero puedes hacerlo estable. ¿Cómo? Con estas dos resistencias. Con estas dos resistencias tú puedes conseguir que esté en algún lugar en medio. Lo ideal para un amplificador tipo A, que es el más sencillo, que si lo entendéis bien ya podéis pasar a pensar y os explicaré el amplificador tipo B, es que esté en mitad de camino. O sea, si esto es VCC y esto es 0, por la mitad, ¿cuánto es? Por la mitad de VCC. Que son 5 voltios, pues 2,5. Que son 8 voltios, pues 4 voltios. Es decir, que la VCE esta, quiero que sea la mitad de la alimentación. ¿De acuerdo? Idealmente, para ser un tipo A. ¿Vale? Eso es lo que yo tengo que conseguir. Eso es lo que se llama polarizar un transistor. Que parece que me está costando decirlo. Esto es polarizar un transistor. Búscate las resistencias, de tal manera que no pase demasiada corriente y lo saturen, ni pase demasiada poca corriente y lo corte, sino que estés en un lugar intermedio y si puedes, que sea justo la mitad de alimentación. Ahí el hecho de que dice que lo ideal es que sea la tensión de alimentación sobre 2, es para conseguir que esté lejos de la saturación y lejos del corte. Porque cuando el transistor corta o satura, lo que hace es deformarla a la onda que entra. Entonces, si vos tenés un amplificador, por ejemplo, de audio, que esté saturando o cortando, se deforma la forma de onda que entra. Supongamos que sea de audio y estoy hablando yo. La idea del amplificador es que la, la forma de onda que recoge el micrófono se reproduzca fielmente. Eso se llama fidelidad. Fidelidad viene de la palabra fiel, o sea que la forma de onda de la salida se reproduzca fielmente, por eso dicen que es un amplificador de buena fidelidad, si no produce deformaciones en la señal de entrada. Ustedes seguramente han escuchado eso, han visto esos vendedores ambulantes que pasan haciendo propaganda ahí con unos amplificadores y casi todos se les siente la misma voz. Eso es porque son amplificadores de muy baja fidelidad. Entonces recortan la señal, todos salen medio como ñato, digamos, porque bueno, se deforma, entonces, porque o está cerca del corte o cerca de la saturación. La gente comúnmente dice, ese amplificador está saturando, pero en realidad no podés decir si satura o si corta. Lo cierto es que deforma la señal de entrada. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Cómo? Una preguntita. Ahí lo que entiendo de lo que él va diciendo es de que la polarización solamente se da en la zona activa, ¿verdad? O sea, no se da en la zona de corte ni en la zona de saturación. Así es. Lo que pasa es que para que vos consigas la saturación,
tenés que meterle una determinada corriente de base para que sature. Y para el corte, no tenés que meterle ninguna corriente de base para que corte. La idea de la polarización es conseguir que esté lejos de la saturación y lejos del corte. Para eso tenés Claro, que... perdón. Sí, 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 te escucho. Y la finalidad de la polarización es justamente amplificar, como dice él. La finalidad de la polarización es pararlo al transistor de forma tal que trabaje como amplificador. Porque si vos no lo... Vos tenés que imaginarte que es como si fuera una... Imagínate una tabla de picar carne, por ejemplo. Vos la tabla de picar carne si yo te digo que para que amplifique, vos tenés que pararla a 45 grados, sola no se va a parar. Entonces necesitas ponerle unos soportes, ya sean unas maderitas, lo que sea, para pararlo a 45 grados, como te decía. Bueno, aquí el transistor, para que se Claro, pare en la zona activa, vos tenés que apuntalarlo con esos resistores. Y bueno, acá se ven que son la mayoría de las veces cómo se lo polariza al transistor cuando se quiere que trabaje como amplificador, de estas cuatro maneras distintas. Y ahí las explica, a una por una. ah, claro, claro. En la zona de corte y en la zona de saturación no necesita en realidad de los resistores, de la resistencia, ¿no? Claro, porque cortarlo y saturarlo es fácil. Vos para cortarlo no tenés que meterle corriente de base. Y para saturarlo tenés que meterle una determinada corriente de base. Esto es hablando de un transistor NPN, ¿no? El transistor Claro, PNP claro, corta exactamente igual, pero al revés. O sea, la corriente de base, en vez de claro. entrar a la base, sale desde la base. El sentido de circulación de Entiendo, corriente en los transistores PNP son exactamente igual que el NPN, pero al revés. Lo mismo las tensiones. entiendo. Muchas gracias. A esta tensión entre colector y emisor, esta desde aquí hasta aquí, si consigues que sea la mitad de la alimentación, ya puedes decir que has polarizado un transistor. Ya puedes decir que tienes un ampli. Eso es un ampli. Ya tienes un transistor en modo ampli. El ejemplo que os puse antes, la puerta NOT, no estaba polarizado. No tenía resistencias puestas solo tenía un par de resistencias de protección, ¿sabes? Pero no tenía puesta un sistema en que esté flotando con una tensión sin que le metas ninguna... Esto todavía no ha metido ninguna señal. ¿Vale? En cuanto tú le metes una señal por aquí, aquí la tienes para va, amplificada en el colector. Porque esto es una configuración de emisor común que ya veremos. ¿Vale? Pero esto ya es un ampli. Con la continua consigues hacer un ampli. ¿Vale? Ay, lo he dicho. Bueno, ¿y por qué hay 4, profe? Bueno, porque este es el más chungueras. Este es el más malo. Este es el más... ¿Por qué es malo? Pues porque esta configuración con solo 2 resistencias es muy dependiente. Esto los que tengan que estudiar ingeniería lo van a estudiar en profundidad, pero depende mucho de la temperatura. Amplifica X cuando está frío, pero cuando está caliente amplifica X-8 o lo que sea. ¿Vale? Y sobre todo también, si le cambias el transistor y pones otro, ¡buah! Ya se te quita. O sea, tú tienes un transistor aquí, yo qué sé, el típico que viene en los libros, el 2N2222. Tienes este, 2N2222, y se te quema por algún motivo, lo quitas, lo cambias y pones otro, igual, ya, estas resistencias estaban pensadas para que aquí estuvieras en mitad, VC en mitad de alimentación, ¿vale? Si quitas ese 2222 y pones otro, igual ya no está en mitad, igual está aquí, ¡pum!, y ya no te amplifica, y también te va a distorsionar antes, ¿vale? Entonces, es decir, es muy sensible esta configuración a cambios de transistor cuando se repara o a cambio de temperatura, ¿vale? Entonces, es cuando la encontréis, que veáis que esto es un ampli y que es un ampli chungueras. Igual es un amplificador digital, o es un amplificador de cosas que no importa mucho que distorsione, ¿vale? Para eso se encontró una manera de mejorarlo y tienes este, con realimentación por emisor, que se llama, por una movida que no os puedo explicar ahora, pero se llama así, es un nombre así. Bueno, ¿cómo te apellidas? Mi apellido, polarización, por realimentación del emisor, toma ya. ¿Quieres casarte conmigo? Pues no, con ese nombre no, ¿vale? Lo único que hace este con respecto a este es que es un poquito más estable, ¿vale? Frente a la temperatura y frente al beta, frente a cómo es el transistor. Mejor aún es este,
polarización por realimentación del colector. Bueno, y también puedes tener, ahora que lo pienso, las dos realimentaciones, la del colector y el emisor. Es decir, puedes poner aquí otra resistencia y entonces se llamaría de apellidos, bueno, me llamo polarización de apellidos, realimentación del colector y del emisor, de las dos realimentaciones. Vale. Bien, es decir, aparato chino malo aquí, aparato chino bueno aquí, porque los aparatos son todos chinos ya, pero bueno, el diseño más barato, un poquito mejor, y de los 4 chorizos que os contaba, esta es la mejor polarización, la polarización por divisor de tensión o polarización universal. Esta es la más estable, esta es la que más vais a ver como amplificador, ¿vale? Tiene la ventaja de que es mucho más estable frente a la temperatura, porque si de repente crece esta corriente de base, esta realimentación hace que... Las realimentaciones son eso, realimentación quiere decir que si de repente pasa mucha corriente por aquí, esta tensión, cae mucha tensión aquí, entonces aquí hay menos tensión porque se la roba toda esta resistencia, entonces por aquí pasa menos corriente, entonces baja. Es decir, una realimentación negativa es que tú te vas a pegar con alguien y tu compañero te dice, no, tío, perdónale esta, pues para tanto, si no te ha dicho nada, tal y cual. Tú estás realimentándole para que no siga haciendo eso, ¿no? Como para controlarle. Una realimentación positiva, lo contrario, cuando alguien te da un codazo y tú dices a tu compañero, te da un codazo, pégale y te anima a... No sé por qué pongo este ejemplo tan violento. En fin, porque la realimentación negativa es muy peligrosa, como la vida. Y esto son realimentaciones negativas, que si se pone así muy cachondo este transistor a conducir, aquí pierde mucha corriente, pierde mucha tensión, con lo cual tiene menos tensión, con lo cual le entra menos corriente, con lo cual ya no se excita tanto, ya le controla, ¿vale? En este igual. En este tiene las dos tipos de realimentaciones, ¿vale? Y como la vida. Y esto son realimentaciones negativas, que si se pone así muy cachondo este transistor a conducir, aquí pierde mucha corriente, pierde mucha tensión, con lo cual tiene menos tensión, con lo cual le entra menos corriente, con lo cual ya no se excita tanto, ya le controla, ¿vale? En este igual. En este tiene las dos tipos de realimentaciones, ¿vale? Y tiene de bueno que frente a la temperatura, cuando pasa mucha corriente, estas tensiones caen, entonces hacen que pase menos corriente en la base. Ya sabéis. Quedaros con esta imagen, esto es lo más importante que os podéis quedar hoy. O sea, si pilláis esto, no sé qué color usar ya, me pongo nervioso. La imagen que yo quiero que tengáis es que... Bueno, yo lo había vuelto un poquitito para comentarles un poquito más al respecto de la realimentación negativa que habla el profe. Acá esta resistencia es la que hace la realimentación negativa. Y esto es un ejemplo de los tantos beneficios que tiene la realimentación negativa cuando vos querés que un sistema sea estable. Concepto básico que estamos viendo en control para los que están cursando control. Acá, ¿cómo se da la realimentación? Observen ustedes que acá hay dos circuitos. Un circuito que pertenece a la base, que estaría dado por el positivo de la alimentación, viene por la resistencia, entra a la base, cruza el colector y del resistor de emisor a masa. Ese sería el circuito de base. También le llaman de entrada. Y en el circuito de salida, o el circuito de colector, tenemos la tensión de alimentación, una resistencia, R de colector le llama ahí. Después viene colector emisor, que esa es la que queremos que sea la tensión de alimentación dividido 2. Y de nuevo la encontramos a la resistencia de emisor contra masa. O sea que este resistor, por lo tanto la caída que hay acá, pertenece tanto al circuito de la base como al circuito de colector. O sea, participa en el circuito de entrada como en el circuito de salida. Ahí se produce la realimentación. Y esto básicamente es para que, si por algún motivo sube la corriente de colector, que puede ser, por ejemplo, un aumento o disminución de la temperatura, ese aumento, acá aumenta la caída, porque acá tenemos más y menos. Entonces, si aumenta la caída acá, también disminuye la corriente de base, porque al subir esta tensión hace de que haya menos corriente de base.
O sea, sube la corriente de colector y el propio circuito hace que disminuya la corriente de base. Al disminuir la corriente de base, disminuye la corriente de colector. O sea, si sube la corriente de colector, baja la corriente de base que la hace bajar. Y si baja la corriente de colector, baja la caída acá, entonces hace subir la corriente de base para que suba la corriente de colector. Realimentación negativa. En el otro circuito, a ver si puedo encontrar, ahí está. En este circuito, la realimentación negativa la hace la resistencia de colector, porque si sube la corriente de base, sube la caída acá, entonces baja la tensión aquí. Al bajar la tensión ahí hace que disminuya la corriente de base. O sea que se consigue que si la corriente de colector sube, la corriente de base la hace bajar. Y si la corriente de colector baja, la corriente de base la hace subir. O sea que se consigue una estabilización gracias a esa realimentación negativa en la polarización. La reglamentación negativa sería algo muy parecido o lo mismo que vemos en control cuando ponemos el divisor ese que tiene más o menos, o más, o menos menos, ¿verdad? Sí, Algo es así, digamos. el que vos decís se llama detector de error. Claro, Sí, que ponemos que sí, sí, con la reglamentación vuelve y entra por ahí. exactamente. A Excelente. ver si estamos por ahí. Este es el circuito que se usa mayormente en los amplificadores. Que os Centrar podéis un quedar hoy. transistor. O sea, si pilláis esto, no sé qué color usar ya, me pongo nervioso. La imagen que yo quiero que tengáis es que en polarización tú tienes una corriente de base, ¿vale? Que será chiquitita y que se mete en el transistor. Y por aquí hay una corriente de colector, que es muy tocha, Tocha ¿vale? quiere decir grande. Y que si de repente este tiene un decrecimiento, pues este tendrá un decrecimiento. Es proporcional. ¿Vale? La corriente divisoria y el colector, que son prácticamente la misma, porque un río grande, cuando se mete un afluente, tiene el mismo caudal antes y después, prácticamente. Pues esto es igual, que si tienes variaciones de la corriente de base, tendrás variaciones de la corriente del colector. Vale, quedaros con esta imagen. Vale, entonces, si por algún motivo la temperatura hace que esta resistencia crezca y por tanto tenga más ohmios y por tanto que haya más tensión, la corriente base la va a controlar, va a ser una reglamentación negativa, va a decir tranquila, no te excites tanto. Vale, entonces, ese es el resumen. Polarizaciones, no sé los minutos que he usado para esto, me he liado más que la hostia, con perdón. Polarizaciones que os podéis encontrar desde las más sencillas hasta las más grandes, y es que cuando quieres un transistor que esté activa, cuando te encuentras un transistor que está así, sin más, pues con la resistencia y sin más de protección, entonces este no está polarizado, está pensado para trabajar en activa, o sea, en corte saturación, on-off, abierto, cerrado el interruptor, ¿vale? Y cuando te lo encuentras con resistencias así colgantes, entonces lo que tienes delante es un ampli. Ya está, ¿vale? Amplis, hay varios tipos. Os lo cuento, sobre todo para los que lo tenéis que estudiar, ¿vale? Porque a la hora de reparar, pues te da un poco igual, tú no lo has diseñado, da igual, si algo se ha roto lo tienes que cambiar, no puedes cambiar el diseño, ¿vale? Voy a explicaros los distintos tipos de configuraciones en que puede estar un ampli con un transistor, ¿vale? Let's go. Bueno, ahora vamos a ver este videíto. 3 configuraciones de un amplificador transistorizado. Vaya feo. 3 maneras de poner los transistores como amplis. Así es fácil, más fácil. Bien, entonces, la primera base común, la segunda colector común y la tercera emisor común. La primera, base común. Es decir, que la base va a ser común a la entrada y la salida. Es decir, pones el transistor de tal manera, lo colocas así de tal manera, o está colocado, te lo vas a encontrar colocado de tal manera, que la entrada de la señal de lo que sea que vayas a amplificar, aquí, por ejemplo,
Entra por aquí. Aquí enchufas tú lo que quieras, tu señal del móvil, ¿vale? Y aquí te va a salir amplificada, ¿vale? La estás metiendo por el emisor y sale por el colector. Y la base está unida tanto a la salida como a la entrada como a la salida, ¿vale? Por eso se llama base común. Da igual que sea NPN que PNP, ¿de acuerdo? La información llega por el emisor y sale por el colector. El emisor es de la flecha, el colector que no tiene flecha de base, que es una base, ¿vale? Y la salida está por el colector. Si la entrada está por el emisor y la salida está por el colector, lo otro es lo que es común, ¿vale? Base común. Aquí he puesto los ejemplos reales. Entonces, la información viene por aquí, chiqui, 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 y sale por aquí amplificada, chiqui, 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 chiqui. ¿Vale? Aquí igual, me da igual un NPN que un PNP, ¿vale? Lo único que cambiaba la alimentación la pones al revés, ¿vale? Si eres ceros y unos, si quieres, pues aquí serán ceros y unos grandes. Vale, sin más, sin más. Pero, y dices, profe, ¿por qué no lo has puesto así? ¿Por qué no me tira el señal por aquí? También funcionaría. Recordad, primero polarizar, primero que esto esté entre la mitad de la alimentación, ¿vale? Y después ya lo ponemos, le metemos la señal, ¿vale? Para amplificarla. Vale. ¿Qué va a decir? Sí, que no es lo mismo ponerla en base común que en colector común que en emisor común, porque unos tienen unas características diferentes de otros, ¿vale? Entonces, pero por lo menos escuchar esto para que no os extrañen, que luego vosotros vais a encontraroslo, lo van a dar, por lo menos que no os extrañe. Si es así, fácil de identificar, es decir, la base, si entra por el emisor o sale por el colector, la que no está es la base, pues la base es la común, ¿vale? Si la base es la común, entra una corriente y sale la misma corriente, porque acordaros que esto era, acordaros siempre de esta imagen, siempre toda vuestra vida. Esta imagen, yo sueño con ella. Esta es la corriente de base y esta es la corriente colector, o de emisor, que es un poco lo mismo, porque este es el río Duero o el Amazonas y se le mete el Yucuruguay, un afluente, pues aquí sigue siendo el Amazonas, ¿de acuerdo? La corriente emisor y colector son prácticamente iguales. Entonces, la corriente que viene por aquí o que sale por aquí y la que entra por aquí o esta y esta son iguales, es decir, las corrientes son prácticamente iguales. ¿Qué ganancia de corriente tengo? No gano nada. De corriente no gano nada. Pero tienen de bueno que según cómo pongan las resistencias y demás, puedes tener una buena corriente, una buena ganancia de tensión. No la tienes, no tienes muchísima, pero tienes bastante ganancia de tensión. Y por tanto ganas potencia. Remember, la potencia es la corriente por la tensión. Si tú has ganado en tensión, aunque la corriente no haya ganado, sigue haciendo lo mismo, si has ganado en tensión, pues has ganado en potencia. ¿Está claro? Vale. Para lo que se usa más este ampli es por otra característica, que es que tiene un ancho de banda muy grande. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Ancho de banda que si le metes una frecuencia, ¿cómo lo pongo? Este es la in, este es el out. Si le metes una frecuencia lenta, él amplifica la lenta. Pero si le metes una frecuencia altísima, pues él amplifica la frecuencia altísima. Las altísimas y las bajísimas, amplifica todas. Que eso no lo hacen los otros. Este es el mejor para amplificar todo tipo de frecuencias. Entonces en tu móvil está la antena y lo primero que hay es un amplificador en base común. ¿Por qué? Porque quieres amplificar todas las señales que llegan, o en una radio, o en un micrófono, o en un, yo qué sé, cualquier preamplificador que preamplifica algo. Pero lo primero que quieres hacer es, todo lo que hay después de una antena, lo primero que quieres hacer es amplificarlo, porque llegan muy poquitos microvoltios, quieres ahí tener milivoltios. Y luego ya la trabajas con esa señal, la de modulas o haces lo que tengas que hacer con ella, ¿vale? Pero te lo encuentras al principio. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo de un amplificador de video cable. Creo que Prado trabaja con los videocables o Brito. No sé por qué los confundo. Prado, profesor. Prado. Bueno, acá, sí, Brito el músico, ¿no es cierto? Acá, Sí, yo estoy en EDET, en realidad. Brito. Sí, 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 sí. Ujú. Toca el saxo para Edet. Acá, No, no, ese es mi hobby. la entrada de la señal es por el emisor y la salida es por el colector. Por eso es que esta etapa es base común. Es más, un poquito antes lo muestra el circuito real. A ver. Hacer es amplificarlo, porque llegan muy poquitos microvoltios, quieres ahí tener milivoltios. Y luego ya la trabajas con esa señal. Ahí está. Estos circuitos que son de radiofrecuencia tienen los transistores muy especiales, al igual que las bobinas que se usan. Ustedes ven, tiene un solo transistor
en configuración base común y rodeada por estos elementos, las bobinas y los capacitores que son normalmente de acople, porque después Profesor, modulas o haces lo que tengas que hacer con ella. ustedes saben que la reactancia que tiene un capacitor es inversamente proporcional a la frecuencia. XC es igual a 1 sobre 2pi por F por C. O sea que la frecuencia va en el denominador. A mayor frecuencia, menor reactancia. O sea que los capacitores son cortocircuitos para señales de alta frecuencia. Pero en cambio para continua, que tiene frecuencia cero, son circuitos abiertos. Entonces cuando profesor, ¿por qué le dice preamplificador al amplificador? ¿Por qué pre? ¿Por qué la palabra pre? y bueno, se les dice pre siempre porque es lo primero que vos encontrás para amplificar una señal. En este caso es un preamplificador, porque seguramente después viene un amplificador. Este es de radiofrecuencia. Claro. Eh, Observen aquí también las resistencias. Estas son de polarización y usa la polarización esa universal que le llama. Ahora observa este capacitor lo que hace, porque acá vos tenés dos circuitos en uno solo. Un circuito de continua y un circuito de alterno. El circuito de continua, acá vos necesitas una tensión de continua para que esto funcione. Acá está la BCC. ¿Por qué se le llama BCC? Porque está cerca del colector, ¿ves? Y a esta se llama BEE, en este caso masa, porque está cerca del emisor. Entonces, estas R1, R2, R3 y R4 sirven para polarizarlo al transistor y que trabaje en la zona activa. Ese es el circuito de continua. Si vos a estos capacitores los consideras un circuito abierto, porque la continua tiene frecuencia cero, entonces la reactancia capacitiva, si la frecuencia es cero, la reactancia capacitiva, o sea, el impedimento al paso de la corriente que presenta un capacitor para continua es infinito, es un circuito abierto. O sea, aquí vos tendrías que para continua abrir este y abrir este. Ahí hace los cálculos. Este es el circuito de continua y que sirve para polarizar. Después viene el circuito de la señal. El circuito de la señal, vos tendrías que considerar la tensión de alimentación como cero. O sea que este punto y este punto tienen potencial cero. Aquí se aplica el teorema de superposición. Ahora, si los valores de capacidad de estos tres capacitores para la frecuencia que se está trabajando, vos lo consideras cero, vos verías ahí que la señal entra por el emisor y se la recoge por el colector. Mientras que la base, con un capacitor, se la tira a masa. Entonces ahí ves claramente cómo esa etapa se llama de base común, porque entra por el emisor, sale por el colector y la base está a masa. Bueno, seguimos. ¿Vale? Pero te lo encuentras al principio en todos los sintonizadores, en todos los circuitos de entrada, va a haber un preamplificador, ¿right? Si se rompe tu home cinema, la entrada del micrófono o del CD se ha roto y todo lo demás funciona, pues te vas al preamplificador primero, ¿vale? Bueno, vamos allá. Segundo, el emisor común, que es el más común de las configuraciones. ¿Estáis ahí todavía? Sí, seguís ahí. Vale. Emisor común, second one. El emisor común es el más común, aquí lo he puesto, es el más común de todos los bipolares, como yo. Somos del montón, esto es lo que nos gusta, porque nos reconocemos como iguales, el emisor es el que más se ve, emisor común. ¿Por qué se llama emisor común? Porque la entrada, fijaos por dónde está. Por mi amiga, ¿dónde está esta, que es la base? La salida, ¿por dónde está? Pues donde está mi amigo, el colector. El emisor no es ni salida ni entrada, sí que es el común. Están los dos, entrada y salida, ¿right? Emisor común, me da igual que sea NPN que PNP, sigue siendo emisor común, ¿vale? Típica configuración, tú lo polarizas como sea. Esto es una polarización universal. Esto es una polarización con realimentación de emisor. Esto es una polarización con realimentación de colector. Da igual, en cualquiera de los casos está en emisor común. ¿Por qué? Porque
La salida y la entrada no están en el emisor. El emisor está asociado tanto a la entrada como a la salida. Y si es PNP, pues también tendrás o esta configuración de polarización universal, o la de realimentación por emisor, o la de realimentación por colector, o que sería esta, o simplemente la de la polarización fija, que sería esta. Da igual, cualquiera de estas polarizaciones, la entrada va a estar por aquí y la salida va a estar por aquí. Entra por la base, sale por el colector, el que no es ninguno de los dos es emisor común. ¿Vale? Y tiene unas características. Se usa mucho, ¿por qué? Porque tiene un montón de ganancia, tanto de corriente como de tensión y por tanto de potencia. Potencia y por V ganan las tres. ¿Vale? Ojo, importante, cambia de fase. ¿Qué significa esto? Pues que si tú tienes un ampli que viene aquí la señal bobón, 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 aquí la vas a tener amplificada, bobón, 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 fíjate, está amplificada pero al revés. No es que sea menos, es que está cambiada de fase, ¿de acuerdo? Que cuando este sube, aquí baja, ¿vale? Bueno, se soluciona fácil, eso nunca es un problema. Pones dos amplificadores uno detrás del otro y el siguiente le vuelve a cambiar la fase y la pone como está otra vez. Se utiliza un montón. No tiene tanto ancho de banda como el primero es que es la leche. No tiene tanto ancho de banda, es decir, básicamente tú recibes la señal con un preamplificador, un base común, la amplificas todas, luego ya sintonizas y ya, para una cosa concreta, ya utilizas emisores comunes todo el rato. Pum, 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 que amplifica el mogollón. No tiene mucho ancho de banda, pero amplifica el mogollón. Y las impedancias, ya hablaremos, ya hemos hablado del acoplado de impedancias. Este tiene una relación de impedancias medio, tampoco la leche. Luego habrá que hacer algo para solucionarlo. Esto quiere decir, yo lo hemos explicado, pero lo volveremos a explicar. Es cuando acoplas una tapa con otra, una tapa con otra, una tapa con otra. Un amplificador que tiene ganancia 10, que hace 10 veces más grande lo que le das, a la salida te entrega 10 veces más grande. Si a continuación le pones otro ampli de 10, pues recoge las 10 veces más grande que le has dado el primero y lo convierte en otras 10 veces más, 10 por 10, 100. Es decir, dos amplificadores de 10 es como un amplificador de 100. Siempre y cuando estén bien acopladas las impedancias, ¿vale? Eso se llama acoplar amplificadores en cascada, porque bueno, es como si fuera que están en serie, están en cascada. Bueno, en base común, en miso común y me queda colector común. ¿Cómo es el colector común? ¿Cómo? Sí. Sí. Ah, ¿y cómo lo alimentan? O sea que el coaxi lleva la alimentación y la señal también. Ah, pero entonces, Tiene medidores, ¿verdad? Medidores de energía. la alimentación no va por el cable coaxil, la toma de la red. Claro, ajá. Eso quiere decir que si vos estás, supongamos, llevando la señal de izquierda a derecha, la alimentación de derecha a izquierda. Mira vos, che, alguna clase nos deberías contar porque yo no sé cómo hacen. Nos deberías contar cómo hacen para la distribución y algunas características de ahí del sistema de videocable. Si puede. Por fibra óptica. Mm, claro.
Está bueno, interesantísimo. Estaría lindo que nos comentes bien cómo es el sistema, alguna clase que vos me digas. Está buenísimo. Ahora, hay preocupación en las compañías de videocable por el asunto de los prestadores de internet que vos has visto Flow. Bueno, yo por ejemplo he contratado el sistema de acceso a internet por fibra óptica hace poquito, estoy muy conforme. Y también me ofrecían el servicio de Flow, pero tengo dos problemas. Un problema es que yo vivo en un departamento en el primer piso y mi mamá vive en la planta baja. Entonces compartimos señal de videocable. ¿En cuál videocable trabajas vos? Hola. Bueno, Super Canal tenemos nosotros. Y el servicio de Flow es mucho más barato, con acceso a internet, etcétera, etcétera, que Super Canal. Pero yo lo mantengo a Super Canal porque mi mamá, ella está acostumbrada, una señora mayor ya, está acostumbrada a los canales del videocable. Eh, bueno, la otra, el Flow, ese, para mí tiene dos problemas. Uno es que únicamente te admiten hasta tres televisores. Yo en mi casa tengo cinco nomás. Y mi mamá tiene, a pesar que vive solita, pero tiene cuatro, ella, cuatro televisores. Eh, bueno, obviamente yo uso un amplificador. Pero usted no vaya a decir nada ahí en Super Canal, ¿no? Si no, después llega la inspección y bueno, cobra más. Pero bueno. ¿Ah? Ah, ok. Esos son los dos problemas por los cuales yo lo mantengo a Super Canal. Pero el futuro de las empresas de videocable eh, tiene que preocupar, ¿no? Así como el futuro de muchas actividades, porque desgraciadamente la cuestión tecnológica es como una gran ola que llega y nos invade a todo y hay que acomodarse. Este, por ejemplo, A la competencia, en la competencia. así es. Bueno, seguimos. Fijaros, siempre que veáis que la señal viene bajando y entra por la base y sigue la señal y sale por el emisor, si entra por la base por el emisor, ¿quién falta? El colector. Entonces el colector es el común. El colector común. ¿Vale? Me da igual que sea NPN que PNP. Aquí un ejemplo. Igual, me da igual que sea la polarización esta por la alimentación de emisor o la polarización universal, me da igual. Si entra por la base y sale por el emisor, lo que es común es el colector, el que esté arriba. Da igual. ¿Vale? Sale por el tal, o sea, viene por aquí la señal, tiquititi, y aquí sale amplificada, ¿vale? Amplificada de corriente, ojo, no tiene mucha ganancia de tensión, bueno, no tiene ninguna, que demonios, ni mucha ni poca. Es como, ¿por qué? Porque si te fijas aquí, hay una tensión, la que sea, aquí hay un diodo, esto es un diodo, que hay 0,6, o sea, que hay 8 voltios, aquí hay 7,4, si aquí hay 18, aquí hay 17,4, siempre hay 0,6 más, es decir, si la señal es así, aquí va a ser igual, pero un poquito más abajo, ¿sabes? Pero no, igual no hay ganancia, la ganancia de tensión no hay, pero sí tiene ganancia de corriente, ¿vale? Porque aquí la corriente de la base siempre es muy chiquitita, que esta imagen no os olvidéis nunca de ella, la corriente de la base es chiquitita y la corriente del colector es muy tocha,
Entonces, pequeñas variaciones de la base son grandes variaciones del corrector. Entonces, sí que ganas en corriente, ¿vale? Y por tanto potencia, porque si la potencia es I por V, si ganas en corriente es porque has ganado en potencia. Barrillos. Pero por lo que mola mucho este amplificador, y por lo que se usa mucho, aunque no tenga ganancia de tensión, se usa mucho para acople de impedancias, cuando tienes que poner varios amplificadores uno tras otro. ¿Por qué? Porque tiene mucha impedancia de entrada y muy poquita impedancia. Ahí muestra varios amplificadores a transistor que están en cascada. Con la información que nosotros tenemos ya podríamos hacer algunos pequeños análisis. Por ejemplo, mira, acá está la fuente de señal. Siempre ustedes en circuitos electrónicos van a tener, por un lado, la alimentación. Esta es la tensión positiva, masa por abajo. Normalmente el positivo se pone arriba, el negativo se pone abajo. Y normalmente esa es la alimentación. Y la señal normalmente es horizontal de izquierda a derecha. La alimentación normalmente es vertical de arriba hacia abajo. Entonces aquí vos podrías ver este transistor cómo está polarizado, con la polarización universal. Este también, este también. Estos capacitores están para separar las polarizaciones, porque este resistor, es decir, todas las corrientes y tensiones que participan en este transistor, tienen que estar separadas de estas otras, en continua, porque si no, lo mueve al punto de este, lo puede mover al punto de polarización de este y al punto de polarización de este. Entonces, para que se separen las etapas, se pone un capacitor para acoplar la impedancia. Y volviendo al tema, el capacitor para continua es un circuito abierto, pero para alterna podríamos considerar un cortocircuito. Por supuesto que siempre tiene que ver las tensiones que se están manejando. Entonces, aquí, esta es la señal que entra a la base, se la recoge por el colector. Del colector de este entra a la base de este, se la recoge por el colector, entra a la base de este y se la recoge por el emisor. O sea que sería emisor común, colector común. Muchas veces es necesario desacoplar esta resistencia para la alterna. Para continuar, tiene que trabajar porque participa en la polarización. Pero para la señal, que es alterna, tiene que ir el emisor a masa. Por eso se le pone ahí un capacitor. En este caso no sé por qué está tachado, pero aquí no está tachado, ¿eh? Esa cuestión es bastante complicada. El tema de la polarización también tiene sus cosas, tiene sus cálculos. Eh, Nosotros acá como ingenieros electricistas, nosotros no somos electrónicos. En realidad ustedes no son electrónicos, yo sí. Pero bueno, a los estudiantes de ingeniería electrónica los, los exigen mucho más con el tema de los cálculos y del diseño. Nosotros no vamos a hacer cálculos y diseño de amplificadores y esas cosas. Pero el tema de la polarización da para mucho más de lo que nosotros estamos viendo. Después con el asunto de las etapas a transistores, nosotros lo que estamos viendo son las etapas básicas. Base común, emisor común, colector común. Acoplar esas etapas es toda una historia, porque en el acoplamiento, por un lado, tenés que ver que la polarización de una etapa no la moleste a la polarización de la siguiente etapa. Esto, con este acople capacitivo se lo soluciona, pero no es el único acoplamiento interetapas que hay otras formas de acoplar. Ahora, en el acople aparece el gran problema de las impedancias de entrada y las impedancias de salida, porque cada etapa tiene una impedancia de entrada y tiene una impedancia de salida. Probablemente si te puede ocurrir que vos haces los cálculos para obtener una determinada ganancia en una etapa y la siguiente etapa
otra determinada ganancia. Supongamos, vos calculás para que la primera etapa gane 10 y que la segunda etapa gane 50, por decirte una cosa. Por separado vos la probás y anda. Cuando la juntás, vos deberías ganar 500, 10 por 50, ¿no es cierto? Pero no es así. ¿Por qué? Porque no está bien acoplado. Así que el acoplamiento interetapa es toda una historia. De todas maneras, nosotros no vamos a llegar tanto, digamos, porque lo que a nosotros nos interesa es entender el funcionamiento del transistor como llave que corta y no corta, o sea, digamos, corte y saturación, y como amplificador, pero digamos unos conceptos generales nomás sobre esta historia de, de las tres configuraciones que hemos visto, del acoplamiento de etapa y qué sé yo, es toda una historia. Podríamos hacer una materia todo el año únicamente con el tema transistores. Pero bueno, ese no es el objetivo de esta materia. Salida, y eso es perfecto para que la tensión no se pierda a lo largo del camino de varias amplificaciones consecutivas. De hecho, yo calculo, esto es cosa mía, pero calculo que yo siempre pongo la impedancia grande adelante y la de salida pequeña, pues grande pequeña, y ese símbolo del amplificador. El símbolo del amplificador yo creo que viene de ahí, no lo sé, pero yo creo que viene de ahí. Y estas son las configuraciones en las que te puedes encontrar estos transistores bipolares y los MOSFET y todos, ¿eh? Estas son las configuraciones de cualquier ampli hecho con transistores, que todos los amplis están hechos con transistores, excepto los operacionales. Bueno, eso era lo que yo tenía pensado para hoy. Ahora, si ustedes dan una revisada a lo que está en el aula virtual, hay otros videos ya vamos a ver si vemos estos videos. La idea para armar el trabajo práctico sería que hagamos unos pequeños cálculos de polarización y unos pequeños cálculos de ganancia en las tres etapas básicas, simularlos en LibWire y ya está. Pero ahora el asunto este de la clase es importante, porque ahí se desprenden un montón de cosas y problemas que hay con las clases de los amplificadores. Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero ya les adelanto que el clase A es un amplificador que amplifica en todo momento, digamos. Amplifica los 360 grados en el caso de que le entre una tensión senoidal. Se llama clase A. Pero el clase A tiene un pequeñísimo gran problema. El pequeño gran problema que tiene es que consume mucha potencia por más que no tenga señal de entrada. Y eso no es bueno. Lo ideal sería que un amplificador consuma cuando esté amplificando, no cuando esté descansando, digamos. En el amplificador clase B podríamos decir que es un rectificador porque amplifica o el semiciclo positivo o el semiciclo negativo. Entonces ustedes podrían decir, y eso no sirve porque está deformando la señal. El tema es que nunca se usa un amplificador clase A por el problema que les digo que tiene, que consume mucha potencia en estado de reposo, y el amplificador clase B solamente amplifica un semiciclo, o el positivo o el negativo. Entonces, ¿qué es lo que se usa? El amplificador clase AB. ¿Por qué? Porque ahí se ponen dos amplificadores clase B trabajando de manera hermanada, cosa que uno amplifique el semiciclo positivo y otro amplifique el semiciclo negativo. Eso es lo que se usa para las etapas de potencia de audio. Después el clase C
es otro amplificador que amplifica menos de 180 grados. Y ustedes dirían, ¿y para qué sirve eso? No sirve para nada. No, sí sirve. Lo que pasa es que el amplificador clase C trabaja sintonizado. O sea que hay un rango de frecuencia específico a donde hace una amplificación sin distorsión. A pesar de que conduce menos de 180 grados, ¿no? Después también puse amplificadores multietapa, cómo se acoplan las etapas eh, cuando es multietapa. Después también puse el puente H, que algunos libros le llaman amplificador clase D. Es cuando el transistor trabaja en corte y saturación, y en el caso particular del puente H sirve para hacer inversión de giro en motores de continuo. Después Darlington es una configuración especial que se ponen dos transistores que en conjunto hacen un super transistor. Pero ya esto es demasiado. El práctico que viene como cuestión de curiosidad y cultura general, vamos a ver estos videos. Ya el tema del acoplamiento de impedancia y qué sé yo, ya es bastante grosso. Bueno, preguntas chicos, comentarios. Hola, ¿están todavía? Ya se han dormido. No, sí estamos, profesor. Este, Sí, no. la verdad que aquí hay que tener tacto, digamos, para elegir los temas y la profundidad de los temas. Porque nunca hay que perder de vista que ustedes son electricistas, no son electrónicos. Entonces, está bien, vemos los temas, pero ¿hasta dónde hay que verlos? Probablemente haya algunos de que le interese el tema audio. Bueno, ahí hay algunas cositas interesantes. Si a alguien le interesa el tema audio. El tema de amplificadores a transistores es un tema grandísimo. Ya les vuelvo a decir, se podría armar una materia. Es más, en electrónica, a ver, yo en mi época de estudiante, nosotros teníamos electrónica 1, electrónica 2 y electrónica 3. En electrónica 1 nos mataban con el tema transistor, con válvulas. Válvulas estudiábamos nosotros. A pesar que ya no se las usaba cuando yo era estudiante, pero figuraban en el programa y nos tomaban. Eran válvulas, transistores, amplificadores operacionales. Y ya te digo, todo un año y nos mataban con eso. Así que pero ya la clase que viene seguramente vamos a hacer algo en LibWire para ejemplificar el tema de las polarizaciones. Y yo calculo, ingeniero Páez, que por ahí va a andar el práctico. Que hagamos Bueno, unos circuitos para la polarización. Estaría bueno eh, que hagamos unos cálculos y simulación en LibWire. Y después otros amplificadores con las tres configuraciones básicas y, qué sé yo, variarle la ganancia. Después fijarse cuándo satura, cuándo corta. Y ahí se puede ver cómo se deforma la señal en el caso de que se mueva el punto de polarización. Y bueno, yo pienso que ahí ya está bien para la bien, práctica esta de transistor. El tema que viene después de esto, déjame que machetee, vienen los tiristores. Hay tres componentes que son de potencia: diac, triac y tiristor. Eso ya es para electrónica de potencia. Así que bueno, terminamos la reunión, chicos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algo? Hola. Nadie. Sí, profesor, estamos. Bueno, ya lo vamos a estar delimitando, ingeniero, el tema del bueno,
el práctico 4. El Pero práctico número 4. sobre la polarización, esas 4 formas que las explica ahí, que lo ejemplifiquemos con Lipwirth, y las 3 configuraciones básicas de los transistores. Bien, Terminamos entonces, chicos. Nos vemos. Que anden bien. Suerte. nos vemos, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Chau, Luego, chau. ingeniero.